Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Qué día espectacular. Hermosísimo, y así hasta el lunes con temperaturas de 27, 28, 30 dicen hoy. Sí, un pájaro que cruza el cielo es una mancha que se vuelve espantosa porque está tan limpito el celeste en este día luminoso que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, pero no es luminoso el momento por el que atravesamos. Hemos iniciado el programa con un clip de voces de antaño y de ahora por este cierre del ramal Pico-Santa Rosa, sí, señor, del tren. El neoliberalismo es así. Los cortes de archivo nos llevaron a las 3 estaciones del desguace ferroviario. Primero Plan Larkin, en tiempos de Frondizi, un desguace ordenado por el Banco Mundial. Después Martínez de Hoz y finalmente Menem Cavallo, el tiro de gracia a los ferrocarriles en la República Argentina, que se instrumentó en marzo de 1993, cierre de ramales, 430 pueblos con menos de 2.000 habitantes desaparecieron o quedaron en peligro de extinción. Como arrancan nuevamente con una política similar, entendimos que este era un eje simbólico muy fuerte del neoliberalismo siglo XXI. Hay una película de Pino Solanas extraordinaria sobre un pueblo que se termina poco menos cuando le cierran el tren. Es muy emocionante la película, no quiero contar ahora, pero si un amigo me deja un WhatsApp contándome cómo era la película, lo vamos a pasar, es decir, en un minuto de recuerdo de cuál era el argumento, cuál era el pueblo, porque me tocó muchísimo, pero la vi hace algunos años y lo que intente contar lo va a deformar. Desde ese momento tuve la idea cabal de lo que intuía sobre lo que pasa con un pueblo cuando vos le quitas el tren, la emoción del tren. Para mí el tren es una emoción. El tren llegando a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde, pasando por Cardona hacia Montevideo, por supuesto eso se terminó también. La ilusión del viaje en el tren, las vías eran una línea recta que se perdía entre unos hilos, y yo lo seguía hasta que se iba con sueños viajeros, queriendo subirme ese tren, y cuando me subía era la más maravillosa aventura que podía tener con 11 o 12 años, viajando a Montevideo a la casa de mi tía para pasar un tramo de las vacaciones. El tren era el lugar donde se juntaba la gente a la hora en que se iba a curiosear quiénes partían y quiénes llegaban. Era el lugar de los abrazos, el lugar del encuentro. La media hora en que vos esperabas el tren era la posibilidad de charlar con la gente del otro barrio de tu pueblo. Yo tengo mucha nostalgia por esto. Hemos empezado el programa gracias a la idea de Paula Orman y del equipo de producción por el lado del tren, y por supuesto también de Gustavo Campana, que se interesa desde el lugar político-económico de este tema. Yo lo acepté, lo vislumbré desde la emoción que para mí significa el tren, porque yo fui de pueblo chico, de pueblo que necesitaba el tren, la estación del tren, el bacán que nos parecía que era el jefe de la estación, lo que apetecíamos a la hija del jefe de la estación, porque nos parecía que era hija de ricos, poco menos, en caso de ser bonita, lo que dividía de la ciudad, el lugar, la referencia que todo esto significaba. Cuando en la Argentina, en ese año 93, atroz, empezaron a cerrarse los trenes, yo empecé a dar la noticia, en algunos casos con lágrimas en los ojos, porque me venía toda la emoción de lo que para mí de muchachito significó el tren. Ahora sí, dicho que lo vivo desde la emoción, vayamos a lo que implica en lo político y en lo económico esto que hemos presentado con un clip realizado por Juan Derbencis y con Pegue su tren, con la notable Fernández Fierro y con Julieta Lazo en los versos. Se había recuperado a principios de 2015 el servicio de trenes entre Pico y Santa Rosa, las dos ciudades más importantes de la provincia de La Pampa. Y ahora el macrismo dice, mira, no cierran los números. Y eso de no cierran los números nos trae a otra discusión. El Estado no es una empresa, no se maneja por el resultado de un balance, el Estado es continua inversión social. Ahora también hay que redescubrir el pasado de los trenes en la República Argentina para poder entender su presente. Bartolomé Mitre, y no es casual, abre las puertas para que los británicos vengan a armar los trenes en la Argentina, y lo hacen con esa telaraña de acero de la que hablaba Scalabrini, desde los puntos de producción al puerto. No piensan en otra cosa, solo en llevarse las exportaciones. No hay
trenes que unan ciudades para pasajeros. Rompen la interna del neoliberalismo de entonces la presidencia de Sarmiento con un primer ramal que une Córdoba con Tucumán, y es una discusión terrible. ¿Para qué? Si el ferrocarril lo único que tiene que hacer es traer mercadería al puerto y del puerto al barco. Entonces, cerrar hoy un ramal que tiene estrictamente que ver con los pasajeros, nuevamente de la mano de ese lápiz del neoliberalismo que cuando no te da un balance tacha, es prácticamente acercarse a esos tres pasajes de la historia: Plan Larkin, Martínez de Hoz y Menem Cavallo. A contramano del mundo, porque en Europa, en Estados Unidos, en Japón, por mencionar lugares que conozco bien, el tren es el alma de esos países. Vos podés desde aquí programar ir de Madrid a Sevilla dentro de 3 meses a las 2:25 del martes tal, y el tren va a salir a las 2:25 del martes tal. Vos decís, perfectamente podés cumplir con un proyecto. Esto ocurre para millones y millones de personas, para 600 millones de personas, por decir un número, en Europa hoy día. Y nosotros nos fuimos apartando de eso, de lo que significa además en muchos aspectos la vida del tren. Aquí la gente se mata en las rutas, que no fueron de ninguna manera suficientes para albergar el brutal tránsito que se fue a las rutas, no preparadas para esto, porque se terminó el ferrocarril. Hay que tener en cuenta un dato que es fundamental. El Banco Mundial, cuando instrumentó el Plan Larkin a principios de la década del 60, hizo un juego de pinzas monstruoso. Primero, Frondizi generó que sin impuestos las multinacionales petroleras sacaran del subsuelo de la tierra argentina cualquier cantidad de petróleo, como casi nunca antes había sucedido. Paralelamente, llegaron 10 multinacionales automotrices a ensamblar en nuestro país. Y por primera vez llegaron las multinacionales del neumático. Mirá vos el negocio de los tipos. Te reemplazaban el transporte terrestre por las vías y ellos eran los culpables de todo. Te cerraban el tren porque ellos tenían el negocio del transporte automotor. Hoy está sucediendo exactamente lo mismo.